Y cuando vi la sangre, cuando escuché el sonido del vidrio rompiéndose, fue lo más hermoso que había visto. Porque finalmente lo entendía. Finalmente sabía por qué papá hacía lo que hacía. Y fue divertido. Eso es lo que un paciente dijo en una sesión de terapia. Pero aquí está lo perturbador. No es un paciente. Son 3. O al menos eso es lo que todos creímos. Estos son los historiales filtrados del Dr. Rafael Méndez. 9 meses, 3 casos de trastorno disociativo severo y un descubrimiento que hizo que el psiquiatra abandonara su carrera. Porque estos no eran 3 pacientes, era uno, con 3 personalidades completamente distintas, cada una de ellas ocultando un crimen diferente. El Dr. Méndez trabajó 20 años en el Instituto Psiquiátrico. Era especialista en trastornos de personalidad severa. Sus notas están minuciosas, obsesivas incluso, como si supiera que algo no cuadraba, como si buscara encontrar un patrón que sus colegas no veían. Estas son sus anotaciones. De enero a octubre de 2019, 9 meses, 3 casos que cambiarían su carrera para siempre. Caso 001, el niño. Paciente varón, 22 años. Ingresó al instituto luego de un incidente doméstico. La primera sesión registra esto. El paciente describe un padre violento, golpes frecuentes, sin razón aparente. Dice que no entendía por qué, que cada golpe era un misterio. El Dr. Méndez anotó en el margen. ¿Por qué insiste en la palabra entender? En la segunda sesión, el paciente revela más. Habla de una noche específica, una madrugada. El padre lo golpea nuevamente, sin motivo. Pero esta vez algo cambia en su mente. El paciente describe la sensación así. Fue como si una puerta se abriera, y de repente entendí todo. Entendí por qué papá pegaba. Entendí el dolor. Entendí la rabia que llevaba adentro. El Dr. Méndez escribe. Está describiendo empatía patológica, identificación con el agresor. El paciente continúa. Esa noche, mientras el padre dormía, fue a la cocina. Tomó una botella de vidrio. Volvió a la habitación. Se inclinó sobre su padre dormido y le rompió la botella en la cabeza. Pero aquí está lo inquietante. El paciente dice esto. Y cuando vi la sangre, cuando escuché el sonido del vidrio rompiéndose, fue lo más hermoso que había visto. Porque finalmente lo entendía. Finalmente sabía por qué papá hacía lo que hacía. Y fue divertido. El Dr. Méndez escribió en rojo. Peligro inminente, falta de remordimiento, goce de la violencia. 3 meses después, otro paciente, otro nombre redactado, otro ingreso de emergencia. Pero esta vez no hay violencia documentada, solo un colapso psicológico severo. El Dr. Méndez comienza a tomar notas sobre un cuadro completamente diferente. Caso 002, Las sombras. Paciente varón, 22 años, admisión de emergencia. El motivo: depresión severa con delirios paranoicos. La primera sesión registra. El paciente reporta presencias no identificadas en su ambiente. Las describe como sombras que se mueven. El Dr. Méndez pregunta, ¿qué hacen estas sombras? El paciente responde, me succionan, cada día, me sacan la vida de adentro. A lo largo de las sesiones siguientes, el paciente desarrolla una descripción más detallada. Dice que las sombras aparecen al atardecer. No tienen forma definida, pero tienen intención, propósito. Vienen por mí, dice. Especialmente cuando estoy solo, cuando estoy en la oscuridad. Siento cómo me rodean y luego siento cómo succionan, como si estuvieran sacando algo de mí, mi energía, mi vida, todo lo que soy. El Dr. Méndez intenta racionalizarlo. Alucinaciones, depresión severa manifestándose como paranoia. Pero en una sesión, el paciente dice algo que lo paraliza. Doctor, ¿usted no las ve? Están aquí ahora, detrás de usted, en la esquina, mirándolo. El Dr. Méndez anota, paciente observando comportamiento defensivo en el terapeuta. Sugiere convicción genuina en el relato o capacidad manipuladora avanzada. Pero lo más inquietante viene después. El paciente describe la sensación de la succión con una precisión aterradora. Es como si tuviera tuberías dentro.
y ellas están conectadas a esas tuberías. Cada día me dejan un poco más vacío. Cada día siento que estoy a punto de desaparecer, que soy poco a poco nada. El Dr. Méndez escribe: sentimientos de vacío existencial extremo, despersonalización severa, pero la especificidad sensorial es inusual, como si estuviera describiendo algo que realmente experimenta. 4 meses después del segundo, un tercer paciente ingresa al instituto. De nuevo, un nombre redactado. De nuevo, un cuadro psicológico distinto. De nuevo, el Dr. Méndez comienza a tomar notas que lo desconciertan. Caso 003. La esposa. Paciente varón, 22 años. Motivo de ingreso: estrés psicológico severo, paranoia, ideación paranoica sobre la pareja. Pero aquí está lo extraño. El paciente no viene solo, viene acompañado de su esposa, y la esposa reporta algo que no aparece en los otros casos. Mi esposo sabe, dice ella, sabe que yo descubrí algo, y desde entonces me está vigilando, me está acosando. Intenta disimularlo, pero yo sé que sabe que sé. El Dr. Méndez pregunta: ¿qué descubriste? La esposa responde: un cuarto, en el sótano de donde trabaja, un cuarto de tortura. El paciente niega todo, dice que su esposa está inventando cosas, que está paranoica, que necesita ayuda, pero el Dr. Méndez solicita que le describa exactamente qué está pasando. El paciente habla con un control casi perfecto. Ella descubrió algo que no debería haber descubierto. Encontró un lugar donde guardo cosas, herramientas, documentos, cosas que explican cosas de mí que ella no entiende. El Dr. Méndez presiona: ¿qué tipo de herramientas? El paciente responde: las necesarias, para entender, para experimentar, para saber cómo se siente. Y ahora ella sabe, y ahora tengo que decidir qué hacer. Lo que sigue en la sesión es un cambio de comportamiento tan sutil que el Dr. Méndez casi no lo registra. El paciente comienza a describir cómo actúa alrededor de su esposa ahora, cómo fingir normalidad, cómo observarla cuando ella está distraída, cómo esperar el momento correcto. Es como si supiera exactamente qué decir, anota el Dr. Méndez, como si estuviera recitando un guión que ya ha practicado, como si esto no fuera la primera vez que hace esto. El paciente describe los detalles con una precisión perturbadora. Cuando ella entra a la cocina, sé exactamente dónde está. Cuando sale del baño, sé cuánto tiempo tardará en llegar a la puerta. Sé dónde está cada cosa. Sé exactamente cuándo ella va a mirar en mi dirección. Y sé exactamente qué expresión poner en mi cara. Es como si la conociera desde siempre. Es como si ya lo hubiera hecho. Fue en octubre de 2019 cuando el Dr. Méndez notó algo. Una inconsistencia tan pequeña que casi la pasa por alto. Estaba revisando los historiales, leyendo las sesiones de los 3 casos, y se dio cuenta de que había 3 fechas de nacimiento diferentes, 3 historiales médicos diferentes, 3 expedientes de ingreso separados. Pero la letra en los documentos era la misma, no solo similar, idéntica. El mismo trazo, la misma presión, la misma forma de escribir números, como si la misma mano hubiera completado todos los formularios de ingreso. El Dr. Méndez anotó: ¿error administrativo? ¿O algo más? Luego buscó más, y encontró que los 3 pacientes habían ingresado en fechas exactas, con una diferencia de exactamente 3 meses entre cada uno, como si estuviera planeado, como si fuera parte de un protocolo. El Dr. Méndez hizo una llamada a seguridad, pidió revisar el registro de acceso de los pacientes, quería saber cuándo entraban, cuándo salían, si coincidían. Lo que encontró fue imposible. Según los registros, los 3 pacientes nunca estuvieron en el instituto al mismo tiempo, pero sus sesiones se solapaban. Una sesión del primer caso terminaba a las 14:30 y a las 15:00 había una sesión del segundo caso. Era físicamente imposible, a menos que fuera el mismo paciente. Llegó el punto de quiebre cuando el Dr. Méndez revisó la sala de espera, las cámaras de seguridad. Un video de julio de 2019. Vio a un joven de 22 años entrar al instituto. Esperó 30 minutos, luego se levantó, se fue al baño, pasó 20 minutos dentro. Cuando salió, caminaba diferente.
Su expresión había cambiado, su postura era distinta. Cuando entró a la sala de sesiones, se presentó con un nombre diferente. El doctor Méndez solicitó una evaluación psicológica más profunda, pruebas de disociación, test de identidad. Lo que descubrió fue un caso de trastorno disociativo de identidad severo, fragmentación completa. Pero no eran 3 personalidades simples, eran 3 personajes completos, 3 historias, 3 versiones de una misma persona. Y cada una de ellas había experimentado algo relacionado con su padre, el niño, la violencia directa, la reproducción del trauma, las sombras, la interiorización del trauma, el vacío, la sensación de ser drenado, la esposa, la exteriorización del trauma, observar a otro sufrir, el control, el acoso. 3 respuestas diferentes ante un mismo horror. Pero aquí viene lo que cambió todo, lo que hizo que el doctor Méndez escribiera una nota final que fue incluida en el expediente clasificado. Hace 3 semanas, después de que descubriéramos que los 3 casos eran uno solo, solicitamos que el paciente fuera transferido a máxima seguridad, que fuera investigado por los crímenes que las otras personalidades describían. Porque sí, hubo crímenes reales. El niño mató a su padre, lo confirmó, con detalles que solo el asesino podría conocer. Y luego, cuando le preguntamos por qué había ingresado al instituto siendo culpable de un crimen, el paciente sonrió y respondió: «Doctor, usted aún no entiende. Las otras personalidades no son versiones mías que vienen a veces. Yo no soy la personalidad principal. Yo soy una de las 3, y las otras dos llegaron hace mucho tiempo». Esto es lo que el doctor Méndez escribió en su nota final. Una nota que fue clasificada inmediatamente, que fue removida del expediente oficial, que hoy filtro porque alguien tiene que saber la verdad. He tratado casos de disociación severa durante 20 años. Nunca había visto algo como esto. No es una fragmentación de identidad común. Este paciente parece albergar 3 conciencias completamente formadas, 3 seres que coexisten en un mismo cuerpo. Y lo más perturbador es que no creo que ninguno de ellos sea el original. El paciente dice que las otras 2 personalidades llegaron primero, que él es la más nueva, que fue creado como respuesta a las acciones de las primeras 2. ¿Es posible que un trauma tan severo genere no fragmentación, sino multiplicación? ¿Que cree nuevas conciencias en lugar de dividir la existente? He solicitado un análisis neurológico profundo, pero el paciente se rehúsa. Dice que los análisis revelarían cosas que no estoy listo para ver. Le pregunté qué cosas y respondió que nunca fuimos 3, que siempre fue 1. Que el 1 es algo que usted no puede clasificar en sus categorías de enfermedad mental. No sé qué es este paciente, solo sé que nuestras definiciones de enfermedad mental, identidad y conciencia claramente no son suficientes. El doctor Méndez nunca volvió a escribir en los expedientes del paciente. Se retiró 3 meses después de escribir esa nota. Murió en 2023. El paciente sigue en el instituto, sigue ingresando cada 3 meses, con nombres diferentes, con historias diferentes, y según los últimos registros, ahora hay 4 expedientes de ingreso en su nombre. Hay una nueva personalidad, una que el doctor Méndez nunca llegó a conocer. Y nadie sabe qué historia se está guardando. Esto fue Archivos 3 de la mañana. Si este video te dejó con más preguntas que respuestas, es exactamente lo que pretendía. Suscríbete al canal, activa la campanita, comparte este video, porque los archivos filtrados que nadie debería ver están aquí, y hay muchos más. Hasta la próxima investigación.